Estamos en el Parque Central de Cobán, en donde se está observando una actividad única, como es las cortesías a Santo Domingo de Guzmán. Todas las cofradías representadas acá en Cobán Alta Verapaz traen a el santo, el cual representan, para poder realizar la salutación a Santo Domingo Guzmán, que es el patrono de Cobán Alta Verapaz. Estamos observando a cada una de ellas que va avanzando poco a poco con los cargadores para poder llegar a hacer la salutación. Exactamente donde se realiza esta cortesía hacia el patrono es donde se encuentra la empresa Claro, o para algunos que todavía se recuerdan de Telgua, ahí en ese espacio es donde está la imagen de Santo Domingo de Guzmán, y también acompañado de San Francisco de Asís. En esta oportunidad están acá un poco más adelante, donde está la torre de tribunales, y ustedes están observando imágenes de Mayri González, quien les está llevando esta actividad llena de algarabía, sincretismo y religión, que se realiza acá en el Parque Central de Cobán. Uno por uno pasa a saludar al santo patrono y se mueve hacia su derecha, hacia su izquierda, hacia adelante, y hasta el momento de estar frente a él. También está la imagen de San Francisco de Asís, la Virgen del Rosario, acompañando al patrono. Ya estamos llegando al espacio donde se encuentran realizando esta cortesía en el Parque Central de Cobán, acompañado de la banda también. Un momento de mucha importancia para los integrantes de las diferentes cofradías. Como les indicamos, cada una de las imágenes, luego de hacer la cortesía, moverse hacia lado derecho, lado izquierdo, hacia adelante, va tomando su puesto para nuevamente regresar a la iglesia catedral. Parte de nuestras costumbres y tradiciones acá en Cobán Alta Verapaz. Saludamos a todas las personas que están en el extranjero por motivos de trabajo o de viaje, y que siempre están pendientes de las transmisiones de Samsung Informa, transmisiones a otro nivel, para poder de esa manera recordar y no pasar por alto esta celebración. Acá los van coordinando para que de esa manera exista un orden y puedan realizar esta salutación o cortesía. Pasemos, por favor, pasemos. Esperemos un ratito aquí. Ahí les voy a avisar, esperemos un ratito. Esperemos. Pasemos, por favor, pasemos. Más de 30 imágenes están acá presentes. Es una actividad que se realiza año con año. No se había realizado en los últimos 2 años de la pandemia, pero ahora nuevamente estamos observando la presencia de los santos de las diferentes cofradías.
Vamos a conocer un poco más de esta costumbre o tradición para que usted pueda conocer al respecto de la actividad que se realiza acá en el Parque Central. ¿Nos puede comentar con respecto a esta cortesía? Se tiene buena cantidad de participación de cofradías. Así, es una actividad que lo promueve pues la ermita de Santo Domingo de Guzmán. Se hace la cordial invitación a cada una de las cofradías que amablemente la reciben, y con ello la participación de cada una de las imágenes, pues se da el saludo simbólico, porque este es un día muy especial, es el día de cumpleaños del pueblo de Cobán, y pues todo es en honor a la imagen de Santo Domingo de Guzmán, lo cual pues recibe ese saludo para posteriormente encaminarse a descansar a la Catedral de Cobán, y con esto pues esperar el día de mañana para celebrar la Sagrada Eucaristía, que en honor al pueblo de Cobán, un aniversario más se va a dar 10 de la mañana, y con esto nosotros agradecemos también al pueblo de Cobán, no solamente por su apoyo, sino también por su participación a través de su fe. Pues nos convertimos en un pueblo culturalmente pues histórico, pues creo que es uno de los lugares que alberga una serie de actividades, y principalmente con este tipo de actividades pues Cobán se luce, y agradecemos por este día y a la cobertura de ustedes. Tengo entendido que este tipo de cortesía solo se realiza este día y el domingo de resurrección. Fíjese que este día es especial porque el patrono recibe el saludo y la visita de cada una de las diferentes cofradías, y después pues pasa su descanso para estar en la catedral el día de hoy, para el día de mañana, y el día 5, que es el retorno, pues solamente es el encaminamiento de la procesión acompañado de todas las imágenes para ir a despedirlo y a dejarlo en su casa, que es la ermita de Santo Domingo Guzmán. 3 días dura esta actividad entonces. La actividad empezó el día 2. Nosotros allá en la ermita de Santo Domingo pues tenemos el ingreso de la presentación del nuevo cofrade, quien nos va a representar próximamente, lo cual se hace con reverencia y se hace con un repartimiento de cacao, que es la bebida reverencial que nosotros pues también lo utilizamos. Y el día 3 pues que es el principal, que es las cortesías, el día 4 que es la Sagrada Eucaristía, y la fiesta pues el Pavanc, que se celebra allá en la ermita de Santo Domingo, y el día 5 que es el retorno y el agradecimiento también a través de una Eucaristía, de una Sagrada Misa, y con esto pues nos despedimos en un aniversario más del pueblo de Cobán. ¿Hay una banda que acompaña esta actividad? Así es, pues el encargado de llevar a cabo todo este tipo de gestiones pues es el cofrade don Edgar Quiich, quien es el cofrade de turno, es el chinán presidente, lo cual pues quedó en sus manos pues ser encargado de coordinar y llevar a cabo, y también con respecto al gasto, que es el quien se encarga principalmente de toda esta cobertura. Para servir. Bueno, pues información importante para que ustedes conozcan con respecto a las cortesías que realizan las diferentes cofradías al santo patrono. Imágenes de Mayri González, usted queda bien informado de todas las actividades que se realizan en honor al santo patrono, que lógicamente son actividades reducidas a comparación de otros años debido a la pandemia. Sigamos escuchando esta actividad solemne acá en el Parque Central de Cobán, y agradecemos a todas las personas que están en sintonía desde muchos países, en especial de Estados Unidos, porque recuerdan esta actividad.
Estamos observando las últimas cofradías que realizan la cortesía al Santo Patrono Santo Domingo de Guzmán. Luego estarán realizando su traslado hacia la iglesia catedral, lo van a acompañar para que quede este día acá en la iglesia catedral, y el día de mañana a las 10 será la misa en honor al Santo Patrono. Es por eso que estamos acá llevándole a ustedes imágenes importantes de esta actividad que se realiza en el Parque Central de Cobán, ubicado a 209 kilómetros de la ciudad capital. Los cargadores deben coordinar bien el movimiento que se va a realizar, y también tiene que ir bien sujetada la imagen para evitar cualquier situación, ya que el movimiento es hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho y luego hacia el frente, así como lo han hecho cada una de las imágenes que ustedes han observado acá enfrente de Santo Domingo de Guzmán. En este momento, en procesión, se irán a la iglesia catedral de dejar a el Santo Patrono descansando para poder participar en la misa de mañana a la... Repórtense de dónde nos están observando esta transmisión de Samchung Informa, transmisiones a otro nivel. Imagen que se origina desde el Parque Central gracias a Mayri González.
En este momento vamos a observar las imágenes que ya están en fila para poder ingresar a la iglesia catedral. En este momento se encuentran enfrente del Palacio de Gobernación a la espera de la procesión del Santo Patrono Santo Domingo de Guzmán en este día especial. 3 de agosto de 2022. Les vamos a llevar imagen de cada una de las cofradías para que ustedes vayan conociendo las mismas. En esta oportunidad hay más, pero recordemos que por situación de pandemia ya no se había realizado la actividad y así es ahora que se está reactivando la misma y poco a poco ya comienzan a participar las diferentes cofradías. Un paréntesis entre esta actividad es la buena noticia que tiene Alta Verapaz: la construcción del hospital en este departamento. Se le agradece a cada una de las personas que firmó y plasmó su nombre y número de DPI para poder solicitar que el ministro de Salud recapacitara y devolviera el rumbo al cual fue destinado ese dinero para la construcción del hospital acá en Alta Verapaz. El mismo se había trasladado para Petén y se miraba casi imposible que retornara a Cobán. Ahora, este día, en esta celebración del Día del Santo Patrono, en el Congreso se da a conocer de que se toma la decisión de que nuevamente retorna la inversión a Alta Verapaz, acá donde originalmente se tenía el préstamo para poder realizar esta obra. Y nosotros estamos también felicitando a todas las personas que de alguna u otra manera tuvieron incidencia para poder cambiar la decisión del ministro de Salud. Aquí estamos observando algunos turistas que están acá observando esta actividad que es de importancia para Cobán Alta Verapaz. Y hablando de turistas, el 15 de agosto también se espera la llegada de muchos turistas para ese fin de semana, que va a ser fin de semana largo. Se espera que puedan venir visitantes nacionales y extranjeros, ya que es una fecha en donde hay feriado, o es asueto. Nosotros sí tenemos feriado ahorita porque estamos en feria, pero es asueto el que se tiene en diferentes lugares, y en la ciudad capital también es feriado para esas fechas porque se celebra la feria de la Virgen de la Asunción allá en la ciudad capital, y es así como muchos visitan diferentes departamentos. Alta Verapaz es uno de ellos, en donde visitan Semuc Champey, y para los de Linguat les recordamos que Semuc Champey queda en Lanquín, no queda en Cobán. Pues acá está Semuc Champey, la leche. Muchas gracias. 1 litro, por favor. Bueno, ahí están nuestros amigos, siempre pendientes de nosotros, las personas que están siempre abasteciendo
a las personas que están en las diferentes actividades sociales, culturales y deportivas, y nosotros estamos acá también llevándoles toda esta transmisión para que usted quede bien informado. Las imágenes, al contrario de la del Santo Patrono, están cruzando hacia la derecha, con rumbo hacia el mercado central, mientras que también en la imagen del Santo Patrono va a ingresar a la iglesia. Puede ser que den una vuelta al mercado central, como ha ocurrido en otras actividades, y luego pasen dejando al Santo Patrono acá en la iglesia catedral. También ya están tomando un descanso los cargadores. Es cansado, a pesar de que solo es una imagen, pero es bastante cansado por cargar cada una de las imágenes desde la ermita de la cual pertenecen hasta llegar a este punto. Nosotros ya casi vamos despidiendo esta transmisión en vivo de Samchung Informa. Gracias por estar pendientes. Saludos a doña Nana Winter, que está de cumpleaños. Un chuntazo Pérez, dice acá por acá nuestra compañera. Bueno, ha andado de caldo en caldo usted. Ya se le mira cara de pavank. Es que no, lo que pasa es que pavank es de 3 días, ¿verdad, Mayri? Cuénteme usted porque yo no sé de pavank. Bueno, los pavank es de varios días, donde están esas hojas tradicionales. Parece hoja de pacaya, dicen. Ahí están. Donde hay fiestas están metidos. Bueno, pues nosotros también vamos a tratar de llevarles imágenes de esa celebración del cumpleaños de María Elena, la Nana Winter, que recientemente fue homenajeada en el Festival Folclórico Nacional y que el día de hoy está de cumpleaños y que recibe a muchas personas en Vía Elena. La última vez que le pregunté tenía cerca de 1000 ahijados, imagínense, Mayri. Muchos la buscan para que sea su madrina de, ya sea de bautizo o de también de boda. Ha viajado al extranjero a casar a algunos personajes bastante importantes o para la confirmación también. Así de que saludos para María Elena, la Nana Winter, que está de cumpleaños. A través de Samchung Informa le mandamos un fuerte abrazo. Dejamos estas imágenes desde el Parque Central, en donde se está realizando las cortesías de las diferentes cofradías al Santo Patrono Santo Domingo de Guzmán. Gracias por estar pendiente, gracias por preferirnos. Samchung Informa, transmisiones a otro nivel.